Los productos y servicios exitosos lo son simplemente es porque están resolviendo un problema o satisfaciendo una necesidad que estaba sin satisfacer. Y eso es realmente lo que tenemos nosotros en la mano. Crisis igual oportunidad. El que emprende tiene que ser irreverente. A que con mucha responsabilidad sigan siendo irreverentes. Bueno, un podcast más de Aguas Abiertas con un invitado que hace días quería que viniera. Robert, ¿cómo vas? Hombre, Juan, muy contento de estar acompañándote acá en tu podcast para que conversemos, charlemos de emprendimiento y un montón de cosas que marquemos agenda para la ciudad. Hace días no nos veíamos, estuve en tu programa. Juan, pero hace tiempo, 2 años, estamos recordando ahorita que en la primera temporada de Cátedra Abierta te tuvimos como invitado y fue uno de los programas más exitosos que tuvimos en esa primera temporada, hablando precisamente de ese emprendimiento, de esa inclusión y de todo lo que venías haciendo en la empresa que tenías en ese momento. Hablando de paz, desafortunadamente esa agenda en Colombia sufrió como un poquito de ocultismo, nadie como que siguió hablando de paz, pero bueno, desafortunadamente no hay como una continuidad de esos temas, pero aquí seguimos con un ranking que hace poco acaba de salir y usted es la persona más idónea para mostrarnos un poquito la luz, Robert, del tema. Dice Medellín, ciudad inteligente que le apuesta a ser una de las más innovadoras de Latinoamérica. Bueno, Juan, yo sí voy a ser un poquito atrevido y voy a aprovechar acá la confianza. Esos rankings y esas mediciones que hay alrededor de ciudades inteligentes, en donde incluso Medellín sale muy bien favorecida y muy bien ponderada, lo único que hacen realmente es confundir cada vez más a la ciudadanía sobre lo que es realmente una ciudad inteligente. Yo creo que esos rankings y específicamente el que estás mencionando, incluso la misma metodología que maneja el Ministerio de las TIC en Colombia, lo que hace es conceptualizar a la ciudad inteligente como el objetivo final, digamos, de toda esa transformación tecnológica, de sensórica, de medición, y realmente eso no es una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente y ese contexto, sobre todo de la tecnología, de la innovación, de todos estos, digamos, sensores y elementos de medición, son simplemente una herramienta. Una ciudad inteligente realmente no existe. Lo que existen son ciudadanos inteligentes. Y cuando hablamos de la ciudad inteligente como herramienta, lo que estamos hablando es de un conjunto de prácticas, un conjunto de metodologías y un conjunto también de tecnologías que van a permitir mejorar la calidad de vida y, como te lo dije, hacer más inteligente al ciudadano. Robert, ¿de dónde viene ese concepto de ciudades inteligentes? Realmente, cuando uno empieza un poquito a estudiar como el comportamiento de esa historia, uno encuentra como varios puntos en la historia, pero hay uno que coincide mucho en la bibliografía y es España siglo XX, donde se empieza a hablar de conectividad, ciudades inteligentes que mejoran la calidad de vida de los habitantes. Pero realmente el que no está como muy involucrado en el pensamiento de la ciudad, de la planeación, de todo este tema, es como muy aparte de esos términos de ciudad inteligente. Entonces la gente tiene como el pensamiento de que son cámaras, vigilancia, que se nos van a meter a los datos. ¿Dónde surge ese término de ciudad inteligente? Hombre, Juan, el primer momento, el primer antecedente realmente que hay de lo que podemos nosotros concebir como una ciudad inteligente parte de finales de la década de los años 60, cuando todavía el contexto y el avance tecnológico en el mundo era muy distante de lo que tenemos hoy. Y es muy interesante porque el concepto como tal de ciudad inteligente empieza a asociarse en ese momento a esa ola que estaban haciendo y que iba a definir sobre todo
todo en la década de los 70, el concepto del desarrollo sostenible. Las ciudades eran vistas como ciudades inteligentes si eran ciudades que eran sostenibles, bajo esa concepción de que la sostenibilidad tiene que ver con la forma correcta y eficiente de utilizar la mayor cantidad de los recursos para satisfacer las necesidades no solamente del presente, sino del futuro. Entonces, hay sobre todo en términos de planeación, en algunas naciones de Europa, en la planeación de la ciudad, la inteligencia territorial empezó a configurarse como un camino para poder aprovechar de una mejor forma los recursos. De pronto para nosotros los latinoamericanos es un poquito complejo entender esa preocupación, tan anterior a la que tenemos nosotros acá, porque es que nosotros es solamente salir a una hora de la ciudad y vemos recursos naturales totalmente desbordantes. Nosotros incluso en este momento estamos sufriendo con respecto a las posibilidades que se vengan de un apagón con el fenómeno del Niño, pero nosotros tenemos lo voy a decir así, una bendición casi en las posibilidades de generación de energía. Nosotros acá para generar energía eléctrica es simplemente moler agua. Acá incluso en Antioquia somos la potencia a nivel territorial en materia de generación de energía eléctrica. En Europa no tienen esa posibilidad. En Europa, mira lo que pasa después, precisamente después del COVID y lo que se genera, sobre todo con la guerra entre Rusia y Ucrania, porque ellos para generar energía necesitan es hacer uso de la energía térmica. Lo que nosotros o las turbinas que nosotros movemos con la fuerza del agua en los ríos, en los afluentes, digamos, de las quebradas, en Europa, como no existe la misma cantidad del recurso, lo tienen que mover esa punta de gas, ¿cierto? O en algunos casos para esa época lo tenían que mover a punta de carbón. Entonces la escasez de recursos hizo que empezaran desde la década de los 60 a pensar en cómo generar lo que llamamos nosotros ahora en época moderna de ciudades inteligentes, una ecoeficiencia energética para poder procurar una mejor calidad de vida, pero con el avance que va teniendo, digamos, la tecnología, la aparición de lo que en su momento era esa tercera revolución industrial, va permitiendo entonces que se integren no solamente las necesidades de generar eficiencia en materia energética, sino de utilizar toda la información y los diferentes sistemas y datos que iban brindando, digamos, esa informática muy naciente para trasladar el concepto, entonces ahí sí, a alumbrado, a seguridad, a cuestiones relacionadas con la economía, con la gestión del gobierno. Y ahí es donde va cambiando el concepto como tal de una ciudad inteligente a un concepto muy anglosajón que era el concepto del Smart City, ¿cierto? Que es un concepto muy anglosajón que ya le suma a las decisiones que van relacionadas con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a todo lo que tiene que ver con la conectividad y la integración de los sistemas, no solamente físicos y humanos, sino con todos los sistemas tecnológicos, que luego se devuelve el concepto más hacia el contexto de Europa y ahí empiezan a haber estrategias de especialización inteligente, de orientar y de identificar las vocaciones económicas del territorio y ahí es donde llega finalmente con esa ola de la innovación abierta el concepto de Latinoamérica que nosotros en Medellín hemos dado unos pasos muy interesantes, ¿cierto? Pero no podríamos considerarnos como tal. Si vamos a hacer una justa medida de lo que es una ciudad inteligente, no podríamos considerarnos como tal. Tenemos unos grandes avances y tenemos un potencial muy grande frente a otras ciudades de Colombia y frente a otras ciudades de América Latina, pero todavía nos falta mucho bajo lo que hoy se está manejando realmente detrás del término. Digamos que en el desarrollo discursivo de toda esta estrategia de las Smart Cities y de la conectividad, yo he evidenciado como que varias palabras. Entonces está comunicaciones y tecnología, sostenibilidad y medio ambiente y calidad de vida, que al final han sido preocupaciones que hemos tenido como sociedad en las últimas décadas, sobre todo en un desarrollo, diría yo que en Latinoamérica. Antes, eso me hace acordar, Roger, cuando en el 2019 antes del COVID, teníamos la empresa de alimentos. Yo viajo porque me gano en el BBVA un tema de desarrollo sostenible. Y uno de los premios era competir con algunas empresas a nivel mundial. Y si yo me la ganaba, estaba con el gerente del BBVA 3 horas en una reunión. Y éramos 63 países, o sea, cada país con su empresa.
y yo era el único que hablaba de paz. El resto de empresas tenían una agenda completamente diferente y seguramente por eso en su momento me diferencié y gané. Pero cuando yo tengo esa reunión con el presidente, él habla 3 horas solamente, exclusivamente de dos cosas, Roger, y fue sostenibilidad. Porque uno que le pregunta al presidente del BBVA, uno dice, bueno, o sea, lo vas a tener 3 horas, el tema era sin celulares y sin nada. Y yo le dije, presidente, hábleme de sus preocupaciones como banco los próximos 20 años. Y él solo habló de sostenibilidad y plástico en cuanto al tema de la recuperación del medio ambiente, que era la problemática seguramente que Europa y la Unión Europea pues tenía o tiene muy fuerte. Yo me vengo, 2019, llega la pandemia que acelera toda esa conectividad, teletrabajo, todo un tema social diferente. Y en el 2020 todo el mundo apaga el tema de paz y empieza a hablar de sostenibilidad y seguramente ahí empiezan a llegar todos esos conceptos. Entonces, siento yo, Robert, que es una agenda a la que apenas llegamos y apenas es, yo diría que no más de unos 20, 30 años hacia atrás, nosotros en Colombia estamos hablando de Smart Cities y de conectividad. Pero parte de eso es que veo una de las grandes problemáticas y es que la tecnología, si no se sabe abarcar o incorporar bien en una sociedad, produce unas brechas sociales gigantes. ¿Cómo hacerlo desde una ciudad como Medellín para no generar que esa conectividad nos aumente mucho más una brecha social? Bueno, ahí tocaste un montón de elementos y yo creo que nos va a servir como referente para poder, digamos, trasladarle o identificar y hacer que tu audiencia identifique realmente por qué es que tenemos tantos avances en materia de ciudad inteligente. Realmente, sí, como bien lo decías y como bien lo contaba yo en esa historia, al principio el concepto de la inteligencia territorial nace o se ampara realmente en el contexto de la sostenibilidad. El problema es que cuando hablamos de sostenibilidad, prácticamente hemos cometido un error y es que se ha vendido el concepto de la sostenibilidad solamente desde la dimensión netamente ambiental, Okay. ecologista. Entonces, hay muchas personas que le hablan de sostenibilidad y ahí mismo se imagina a los activistas Sí, de total. Greenpeace, ¿cierto? A esta niña Greta poniendo problema, o sea, obstaculizando el desarrollo. Eso es solamente una de las dimensiones de la sostenibilidad, porque realmente cuando hablamos de la sostenibilidad hay otras dos dimensiones incluso igual de fuertes o incluso hasta más poderosas si las miramos combinadas, como son la sostenibilidad desde el punto de vista social y la sostenibilidad desde el punto de vista económico. O sea, ahí se forma una tríada muy interesante que ahí sí, Europa, ¿cierto? A nosotros nos lleva mucha ventaja porque obviamente las condiciones naturales de ellos, en donde no tienen esa, yo lo llamo la maldición de los recursos naturales, nosotros tenemos una maldición con los recursos naturales, tenemos tanto que no sabemos aprovecharlo y los hemos desaprovechado a tal punto que apenas estamos empezando a enmarcar esa preocupación. El mundo se mete desde el año 2005 en hacer esa pedagogía con los famosos objetivos del milenio, ¿cierto? Que van desde el 2005 hasta el 2015. Colombia tuvo unos avances muy interesantes y luego del 2015 al 2030 entra lo que se llama la Agenda para el Desarrollo 2030 con el famoso cuento de los objetivos para el desarrollo sostenible. Ahí Colombia, ¿cierto? Hay que tener en cuenta, hacer un poquito de memoria y devolvernos al gobierno de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos lanza un COMPES, un documento COMPES, un documento de Consejo de Política Económica y Social, que es la estrategia de ODS vinculada a todo lo que eran los planes de desarrollo y toda la estrategia de desarrollo territorial en Colombia. Eso sumado a un COMPES anterior, que era el del Sistema Nacional de Ciudades, en Medellín empieza a juntarse, digamos, esos elementos, en donde gracias a ese premio que nos ganamos por allá a inicios de la década pasada como la ciudad más innovadora del mundo, que realmente esa innovación era una innovación social, esa gobernanza que se dio con las escaleras eléctricas en la Comuna 13, con unas, digamos, unas cifras muy interesantes en materia de inclusión y con una muy buena administración de los recursos por parte de la integración que teníamos, administración municipal,
gobernación de Antioquia hasta llegar, digamos, a la última administración que hemos vivido en la ciudad, fue lo que empezó a marcar esa diferencia en donde realmente Medellín se convertía en el eje de sostenibilidad, en el eje de la integración y la inteligencia territorial, con muy buenas decisiones, con una muy buena tecnología, pero también con el aprovechamiento de muchos datos precisamente para incluir al ciudadano en la toma de decisiones que hiciera a ese ciudadano mucho más inteligente y que permitiera realmente generar calidad de vida para el ciudadano, para la ciudad y para los municipios circunvecinos, porque hay que tener también en cuenta que Medellín es una ciudad, es un municipio que realmente enfrenta lo que nosotros en términos, digamos, de urbanismo llamamos un proceso de conurbación. Es que tenemos un área metropolitana con 10 municipios. Yo en términos personales, a mí me preguntan en la calle, ¿usted dónde es? De Medellín. Pues yo no vivo en Medellín, yo trabajo en Medellín, yo vivo en un municipio del área metropolitana que es La Estrella, donde solamente voy y duermo, ¿cierto? Pago mis impuestos allá, ¿cierto? Pero estoy haciendo uso de los recursos de Medellín. Medellín entendió esa situación, que es realmente el eje de esa conurbación que hay alrededor de esos 10 territorios y ha sabido aprovechar desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista ambiental la confluencia de todos esos recursos para generar una calidad de vida que nos ha venido marcando una diferencia muy grande con el respecto al resto de ciudades del país, que incluso solamente después de Bogotá somos nosotros, después de esa ciudad, que obviamente por ser el centro y el eje político de un país tan centralista como el nuestro, somos los que más aportamos en términos de Producto Interno Bruto, somos los que más aportamos en términos de empleo, somos el territorio que más le aporta en tributos y somos, digamos, el territorio que tiene la posibilidad de, digamos, brindarle al resto del país una independencia y una autonomía en materia energética de acá a futuro. ¿Cómo pensar cuál es el objetivo? O sea, ¿a qué le apunta una ciudad inteligente? Que seguramente Medellín lo viene haciendo desde varias administraciones atrás. Y cómo todos esos emprendedores hacen parte de ese rol de la ciudad inteligente. O sea, cómo pensar nuestros emprendimientos, nuestras ideas de negocio, cómo pensar todo ese tema en una sociedad que va hacia una revolución en lo tecnológico para convertirse realmente en una ciudad inteligente. Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. El primero, ecoeficiencia en materia energética. Cualquier territorio que sea considerado, que quiera convertirse en una ciudad inteligente, debe procurar ecoeficiencia energética, es decir, aprovechar correctamente los recursos que tiene en términos energéticos, en términos de agua, en términos de prestación de servicios públicos, al menor costo posible y con la mayor, digamos, el mayor nivel de eficiencia. Un segundo elemento, la integración de los diferentes ciudadanos, sector privado en términos empresariales y sector público en términos de decisiones de gobierno. Es decir, generar un esquema adaptado y bien eficiente de gobernanza y gobernabilidad. Y un tercer elemento, la integración, ahí sí, de los diferentes sistemas tecnológicos para generar una sábana muy amplia de datos que puedan ser utilizados por esa integración de ciudadanos, sector privado y sector público para tomar decisiones, en donde la mezcla o la combinación de esos tres elementos debe conducir solamente a algo, Juan, y es a qué, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Tuvimos una época en donde el concepto de ciudad inteligente era donde más sensores hubiesen, donde entonces todo el mundo tuviese un dispositivo que permitiera integrar a la famosa Internet de las cosas. Luego entonces empezó a hablar, y sobre todo en el 2018 con la llegada del Centro para la Cuarta Revolución Industrial. O sea, hicimos el énfasis en la tecnología. Hoy tenemos esa tecnología, pero ¿cómo la estamos utilizando? Y es donde el ecosistema emprendedor tiene una posibilidad muy grande. Cómo hacer una lectura y un uso eficiente de todos esos datos que se están generando alrededor de la integración de estos tres elementos para desarrollar soluciones, para desarrollar productos, para ofrecer servicios que vayan orientados a ¿qué? A mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
cómo hacer una movilidad mucho más inteligente. Ahorita incluso lo vivíamos. Usted me invitó acá y yo estaba supremamente estresado porque llevaba casi 20 minutos de retraso. En una ciudad inteligente realmente no debería pasar eso. Yo venía, ¿cierto? Y a mí la ruta me la cambió el sistema de georreferenciación del carro, me lo cambió 2 o 3 veces. Pero estoy seguro que el resto, o digamos el otro 50% de conductores que íbamos en la misma vía, no estaba haciendo uso de ese sistema de georreferenciación. Entonces, no, es que yo soy muy terco y yo por ahí me meto siempre y todo el mundo se mete por ahí. No estamos utilizando realmente esa sábana de datos para tomar muy buenas, ¿qué? Muy buenas decisiones. Los baches en la calle. Los emprendedores tienen una visión o tienen una oportunidad muy grande y es utilizar sobre todo todos estos datos que hoy, digamos, se encuentran casi que abiertos para identificar dónde hay, digamos, o dónde están los problemas en términos de malla vial y aportar, digamos, una solución o ofrecerle al mismo sector público la posibilidad de identificar y de que el mismo ciudadano refleje y le diga, venga, acá hay un hueco, acá hay un problema, venga, necesitamos quien lo cubra, quien lo tape, quien mejore ese contexto. O sea, hoy la oportunidad realmente para los emprendedores es identificar cómo utilizar esa gran cantidad de datos que hay, pero enfocarlo sobre todo a soluciones que vayan orientadas a mejorar la calidad de vida del ciudadano. Horarios de apertura de los negocios, productos que están de temporada, procesos de capacitación, generación de contenido y muchas cosas más que están cambiando realmente el esquema tradicional en el cual hacíamos las cosas, tanto los negocios como el esquema tradicional en el cual estábamos generando, digamos, servicios de educación y servicios también de ¿qué? De gobierno. Y es que inclusive, Robert, cuando uno va a los datos, la recolección de datos también ha sufrido una evolución en el tiempo. Antes se recogían datos para mirar qué había pasado. O sea, el dato servía para mirar hacia atrás y decir qué pasó. Se evolucionó un poquito en la recolección de los datos y ya no servían era para el por qué pasó. Ya sabíamos que había pasado casi en tiempo real. Entonces los datos ya nos servían como para dar unas explicaciones un poquito más generales del por qué había pasado o cierto comportamiento de una sociedad, de un accidente, de una catástrofe. Y ya hoy tenemos unos datos que ya nos sirven es para adelantarnos un poquito a lo que va a pasar. Entonces ya lo que nos genera son tendencias en las industrias, tendencias en el comportamiento de los mercados y toda esa data, cómo ponerla al servicio realmente de todos nosotros, porque realmente seguramente por como la formación económica que uno tiene, pues uno sabe llegar a ciertos datos que le dan la posibilidad de entender o un comportamiento de ciertos mercados o un comportamiento de una sociedad y eso le permite a uno generar una tendencia y adelantarte y efectivamente dar un producto. Pero cómo realmente democratizar un poquito más esos datos y llevarlo allá a las personas que al final seguramente no están buscando esos datos, pero que llegar con esa información y decir, venga, aquí nosotros, estado, ciudad, población en general, estamos recolectando esa data, cómo ponerla al servicio para que efectivamente se procese toda esa información. Bueno, hay dos cosas. La primera, el papel que tiene, digamos, la autoridad a nivel público, y hablamos de gobierno desde el punto de vista municipal, departamental, nacional, en hacer cumplir la política de datos abiertos, es decir, poner a disponibilidad realmente del ciudadano el esquema de información y toda la sábana de datos y microdatos para que cualquier ciudadano realmente pueda tener conocimiento de los mismos, pero también pueda explotarlos. Te voy a poner un ejemplo muy grande. En el departamento de Antioquia hay un portal que se llama Antioquia Data. Y en ese Antioquia Data vos encontrás tableros inteligentes que desde la gobernación de Antioquia le permiten reconocer bajo la estrategia que se han trazado, sobre todo en esta última administración de Antioquia 2040, todos los aspectos relacionados con la evolución económica, social, ambiental del departamento. Entonces,
por un lado, ¿cierto? Si vamos a mirar los diferentes departamentos de Colombia, yo creo que el departamento de Antioquia es el único que realmente brinda o tiene posibilidad de generar esos accesos. Entonces hay una responsabilidad muy grande por parte del sector público en poner a disposición de los ciudadanos la información. Pero eso no sirve absolutamente para nada si no hay un segundo elemento, y es que formación. Tú muy bien lo señalabas, hay algunas, digamos, áreas de formación que tienen la capacidad de utilizar esos datos, asociar modelos econométricos, modelos estadísticos que puedan generar, digamos, predicciones, pronósticos, ¿cierto? Tendencias, y yo creo que es cada vez más necesario que desde la formación básica en los colegios, desde la formación media, ¿cierto? Desde las universidades, sin importar cuál sea el área de formación, utilicemos la programación, utilicemos la interpretación de los datos precisamente para permitir la creación muy simple de aplicaciones, de algoritmos que permitan generar la predicción sobre diferentes fenómenos. Algo muy sencillo, en Estados Unidos te voy a poner un ejemplo, hay una empresa que sacó un concurso en donde incluso se lo ganó un pelado que está en high school, y es que en San Francisco hay varios puentes y a través de qué, de las aplicaciones por celular, se puede medir el número de vibraciones o la vibración que tienen en ciertos puentes. Y el algoritmo que construyeron los pelados en un colegio simple y sencillamente, haciendo uso de metodología estadística, ¿con qué? Con física, es pronosticar cuáles deberían ser los momentos más útiles en los que se le debería hacer ¿qué? Mantenimiento de esos puentes. Mira, lo hacen pelados de secundaria. Nosotros acá, y yo soy un enamorado de la educación, vivo de la educación, ¿cierto? Pero sí soy muy crítico del contexto educativo. Nosotros tenemos en la educación básica, en la educación media, en la educación universitaria, un montón de materias que son rellenos. O sea, un montón de materias que sí, hasta hace poco considerábamos que hacían parte de todo ese contexto de formación integral, pero nos estamos olvidando realmente de cuál es la vocación económica, productiva y la orientación en términos de servicios que debe tener la ciudad. En ese sentido, entonces, deberíamos, si hablamos de que Medellín es sede del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, que se trabajó mucho en la administración 2016-2019 y que se piensa volver a trabajar en este momento, porque se descuidó realmente esa estrategia durante, ¿qué? Durante casi 4 años. Eso se tiene que pasar del dicho al hecho. No es ser simplemente el centro para la revolución o la Cuarta Revolución Industrial, sino empezar a generar un esquema de formación, ¿cierto?, abierta, en donde incluso labores o, digamos, iniciativas tan interesantes como lo que haces tú, que incluso lo señalábamos ahorita, la forma de enseñar tradicionalmente cambió. Hoy alguien que empiece a generar, digamos, cómo manejar los datos, hacer ciencia de datos con un podcast, con un curso en línea, yo creo que arrasa realmente en cualquier plataforma gratuita, en donde todo el mundo tiene ¿qué? Celular y todo el mundo tiene conexión a Internet. Y el que no tenga conexión a Internet, en eso se ha avanzado mucho en la ciudad y hay muchas, digamos, puntos de conectividad gratuita. Simplemente fomentando la necesidad y generando, esa goma, sobre todo en las nuevas generaciones, de cómo utilizar ese poder de los datos sumado a la responsabilidad que tiene el Estado de poner a disposición esa información, yo creo que podemos hacer maravillas. Y ahí sí, Medellín podría dar el salto de ser una ciudad con un potencial muy grande de innovación y de ser ciudad inteligente a convertirse realmente en la primera ciudad inteligente, no solamente de Colombia, sino de América Latina. Robert, qué bonito eso, porque es que aquí se me están ocurriendo muchas cosas en el sentido de por qué no pensar porque hay una brecha gigante entre el procesamiento de datos desde lo estatal y desde lo institucional, y realmente una sociedad que apenas comienza a entender en su base de la pirámide, media pirámide, qué son los datos, qué es la estadística, para qué me sirve. Entonces, hay cierto temor de decir por qué están recogiendo estos datos, qué están haciendo con esos datos, ¿cierto? Y ahí hay una corresponsabilidad en el tema de seguridad, de todo ese cuidado de esos datos que se están captando. Pero uno podría pensar, Robert, en un segundo piso de transformación de esos datos y empezar un poquito a desmenuzarlo más para entregarlo, porque claro, yo soy un usuario muy activo de ese portal de Antioquia Data, pero yo no, o sea, no te puedo negar, Robert, que es un poquito complejo.
Es decir, es mucho más intuitivo que como eran esas tablas de estadística desde hace unos años, pero sigue siendo una barrera de entrada. Al final, el que no tenga un conocimiento básico de estadística, no hay ese procesamiento donde, no sé, mensualmente, bimensual o trimestral se esté entregando ya una data mucho más procesada. ¿Estamos haciendo algo desde la institucionalidad para entregar eso o realmente es una oportunidad que estamos detectando aquí de negocio? Esa es una oportunidad maravillosa de negocio. Usted encuentra hoy en cualquier facultad, digamos, de economía o cualquier facultad de estadística, N pelados, N profesores, N investigadores con un conocimiento muy, muy grande en materia de lo que es las técnicas estadísticas, econométricas y de procesamiento de datos. Pero ¿qué pasa? No tienen las habilidades o la capacidad para llevar esa información más allá de un simple qué, de una simple aula de clase. Hoy con todos los avances que hay alrededor ahí sí de ciudad inteligente en materia de generación de contenido, en materia de la velocidad de transmisión de datos alrededor de todo lo que se viene dando con el futuro de la 5G que limita o reduce la latencia de información, las redes segmentadas, quien coja y procese y empiece a generar contenidos de esa forma, de manera didáctica y de manera aplicada para solucionar problemas reales, para predecir comportamientos o tendencias en materia de qué, en materia de negocio, ahí tiene una posibilidad muy grande, ¿cierto? Entonces usted, por ejemplo, como emprendedor, usted no necesita saber realmente de estadística o esto, usted necesita saber generar contenido, necesita generar o saber cómo llegar, digamos, a hacer un marketing digital de esa información para que cada vez más público tenga conocimiento de lo mismo. Hace algunos años, acá en Medellín se hizo algo muy bonito y fue con el cuento de la innovación. A toda la ciudadanía la metieron con el cuento de la innovación. Es más, desde el municipio de Medellín se sacó una especie de diplomado virtual que se llamaba Innovación para Todos. En ese Ujú. momento, Ruta N fue un Sí, fue protagonista un abanderado gigante, muy grande. exacto, de ese proceso y llevaron el cuento de la innovación, las técnicas de innovación, de exploración, de co-creación y pusieron a hablar a todo el mundo en ese sentido. Sí. ¿Por qué no poner en este momento a hablar a todo el mundo de qué? De cómo hacer un pronóstico de ventas, cómo hacer una predicción. Usted se imagina un tendero tener la posibilidad de que él desde una simple hoja de cálculo, ¿cierto? Que tiene en su computador o que incluso tiene desde el mismo celular, pueda meter los datos alrededor de qué? Del número de ventas que ha tenido de 2 o 3 referencias y con eso, con los conocimientos que puede tener o que se le pueden transmitir alrededor de la generación de contenido, él mismo aplicar un algoritmo que se le puede vender muy sencillito por una descripción, por una suscripción a una aplicación y él simplemente entonces ya tener de una vez cuál es el valor que debe realmente comprar o que debe suplir en el inventario. O sea, es muy, muy eficiente en términos de tiempos, por ejemplo, ahorita con todas las aplicaciones que hay en materia de domiciliarios, las mejores rutas. O sea, todavía seguimos dependiendo de aplicaciones externas o foráneas para ello. Hay técnicas que permiten, sobre todo con la información que se está dando y con la red de tránsito, poder encontrar la mejor ruta óptima para poder encontrar o generar, digamos, los despachos. Nosotros hace mucho tiempo tuvimos un restaurante y usted veía, ¿cierto? El domiciliario había el que más le rendía, él sabía en su cabeza, hacía el cálculo, listo, me llevo este, me llevo este, me llevo este, me llevo este, porque está en la misma ruta. Usted meter eso, ¿cierto? En una aplicación y que la aplicación le diga, estos 5, ¿cierto? Los puede llevar y se va a demorar, ¿qué? 30 minutos. O sea, es la oportunidad de negocio que hay ahorita, sobre todo porque es que la nueva concepción que hay alrededor de la ciudad inteligente va más allá de simplemente los dispositivos y la tecnología, es sobre todo cómo utilizar todos esos datos y toda esa información que están brindando esos dispositivos tecnológicos para generar soluciones a los problemas cotidianos que tenemos en la ciudad. Seguridad, tiempo, educación y economía. Robert, esos datos, o sea, ¿qué tipo de datos estamos captando como sociedad y qué hay disponibles? O sea, yo, además de los demográficos y el comportamiento de la sociedad, que al final hay, uno empieza a ver una tendencia y cuando uno ve una tendencia ve oportunidades de negocio. Entonces, si uno va viendo que la población se está envejeciendo, pues entonces seguramente ahí hay que desarrollar unos productos y servicios para una población que en unos años va a ser mucho más vieja
o si realmente es una población más joven, pues uno puede desarrollar para cierto tipo de poblaciones unos servicios que se puede adelantar con esas tendencias. Pero realmente, ¿qué datos estamos captando o qué datos hay disponibles y cómo empezar a entender esos datos? Bueno, lo primero que todo lo que pase por un sistema, ¿cierto?, de captura digital ofrece un dato. O sea, desde algo tan sencillo, el número, o sea, vos marcas en tu caja registradora o marcas en tu equipo cuántos, digamos, cuántos en tu tienda, cuántos paquetes de arepa, cuántas bolsas de leche vendés, a quién se lo vendés, emitís la factura. Ya eso es un dato. Y así por cada uno de los negocios, por cada uno de los productos que hay en cualquier establecimiento comercial que como tal tenga un registro contable y que cumpla las barreras, cumpla, digamos, con las obligaciones en materia de ley. Nos vamos a algo, en materia de consumo energético. Uno de los principios que decíamos que hay detrás de las ciudades inteligentes es la ecoeficiencia energética. O sea, los datos, o sea, lo que estamos consumiendo en este momento de energía acá en cualquier casa, en cualquier establecimiento comercial, lo que consumimos de energía, lo que consumimos de agua, lo que consumimos de gas, la cantidad de residuos sólidos que se están generando, todo, absolutamente todo lo que tenga un registro en un sistema de carácter digital está ofreciendo un dato. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tú lo mencionabas ahorita, democratizar esos datos. Todos esos datos se van a unas bases de datos que utilizan realmente o se procesan, es dependiendo del tipo de negocio. Si esos datos incluso pudieran ser democratizados, pudieran ser incluso hasta comercializados y entregados en lo que pueda ser gratuito, de forma gratuita y libre a la sociedad, tendríamos la posibilidad de hacer mil cosas como se hacen en otros países. En otros países ni siquiera hay intermediarios en materia de la generación, digamos, de alternativas de energía. Hoy estamos hablando mucho nosotros de energía solar, ¿cierto? Pero todo tendríamos que hacerlo a través de la empresa que nos presta a nosotros los servicios públicos en materia de generación. En otros países del mundo, la gente, o hay aplicaciones en donde personas simplemente saben en determinados barrios, donde o en determinadas colonias, cuánto se consume de energía, cuál es el precio promedio que están pagando por ese kilovatio hora de energía en términos eléctricos, porque es muy caro, y le ofrecen ellos mismos, ¿cierto?, con los datos que tienen y toda, digamos, la proyección, cogeneración a través de energía térmica o a través de energía solar. O sea, todo realmente en lo que nosotros podamos imaginar y hay un registro en términos digital puede convertirse en un dato que puede ser explotado desde un punto de vista inteligente para todo lo que estamos hablando alrededor de la construcción o la consolidación de un territorio o una ciudad inteligente. Es que eso puede generar un monopolio muy fuerte, o lo está generando. O sea, realmente hoy el que tenga ese dato, el que capture ese comportamiento y lo utilice, seguramente uno en temas de Google Ads y demás puede empezar a utilizar esos datos y seguramente ahí uno desarrolla parte de los negocios, pero, pero definitivamente la estadística y el comportamiento es el futuro de, de, del desarrollo de todos los mercados. Al final el emprendedor que no esté familiarizado con el comportamiento de los datos realmente está, tiende a desaparecer en el mercado. Es que te lo voy a poner así. Las proyecciones señalaban que hasta el año 2020, ¿cierto? La inversión que había alrededor de la conversión de los territorios en ciudades inteligentes en el mundo, más o menos estaba estimada en 34.000 millones de dólares. Y esos 34.000 millones de dólares es una cifra que resulta realmente baja si pensamos que solamente era en términos de adaptación tecnológica, sensórica, tecnología asociada a redes, a Internet de las cosas. Se habla de que para el año 2030 la inversión que hay asociada a ciudades inteligentes, o sea, asocie 34.000 millones de dólares, estaremos pasando casi a 5 billones de dólares hacia 2030. Y esos 5 billones de dólares no están asociados ya para nada a a la concepción y a la sensórica o a la infraestructura tecnológica, sino 5 billones invertidos simplemente en análisis, procesamiento y democratización de datos e información para la toma de decisiones. Ese es el potencial, porque incluso a hoy, ¿cierto? No vamos a necesitar una infraestructura
tecnológica muy rígida para concentrar los datos. Hoy hablamos de qué? Hoy hablamos de las nubes. Hoy hablamos con la qué? Con la tecnología 5G y lo que se llama o lo que se reconoce como el edge computing, se habla de qué? De microredes fragmentadas, en donde ni siquiera se tienen que ir a un centro de datos, sino desde tu mismo vehículo autónomo, desde tu misma empresa, desde tu misma casa, vas a tener el centro de procesamiento de datos. Vas a necesitar simplemente ¿qué? El acceso a los servicios de la nube, la aplicación que te permita procesar los datos para lo que lo requieras, ¿cierto? Y de ahí tomar las decisiones. Entonces, esa no solamente es el futuro de la transformación del territorio, sino que es el futuro de la toma de decisiones públicas. En algún momento, los planes de desarrollo y las decisiones que se tengan que tomar desde el punto de vista político van a tener que pasar no solamente por un filtro desde el punto de vista legal, las discusiones en un consejo, en una asamblea o en un congreso, sino por el filtro alrededor de la veracidad y la eficiencia que hay en ese pronóstico de datos y en esa información. Y cualquier decisión de política pública que se tome va a tener que estar soportada en una sábana de información y de datos que va a permitir tener, digamos, de una manera previa la veracidad y la medición de los impactos que pueda tener esta decisión. Vamos a ponerlo en un punto muy básico, lo que está pasando en el país con la reforma a la salud. Si acá esa reforma a la salud no se hiciera desde el concepto ideológico como se está haciendo, sino que fuese o estuviese soportada con los datos que hay alrededor de la prestación del servicio y de la forma a través de la cual, independientemente de ese capricho que tiene el Estado de que el problema con la salud en Colombia, señala el gobierno nacional, es simplemente que quien está prestando el servicio y es un privado, que son las EPS, están sacando una rentabilidad. Pero si miran el nivel, digamos, de beneficios que se han generado y el nivel o los resultados en materia de atención con la sábana de datos que hay, no tendríamos la necesidad de hacer una reforma hacia la orientación que se está generando, que es cambiar quién va a ser el operador y quién es el pagador, simplemente mejorar el flujo de la información. Entonces yo creo que en algún momento, y nosotros tenemos una oportunidad muy grande acá en nuestra ciudad, es empezar a procesar esa información y concientizar sobre todo a las nuevas generaciones y prepararla para que tomen decisiones y resuelvan realmente los problemas, no con base a la intuición, no con base al idealismo, sobre todo en términos políticos, sino con lo que los datos y la información le brindan. Y yo estoy viendo que, sobre todo en el departamento, se hizo un gran avance en el tema de data. Cuando uno entra a estos portales que tienen... Porque es que, ¿sabes qué, Robert? Yo he visto que en estadística gran parte de la frustración personal es que a veces hay estadística que no es vigente. Y que la última medición fue 2018, 2017, entonces uno es como que, bueno, listo, o sea, uno tiene el comportamiento y puede por medio de hojas de cálculo y demás, pues proyectar un comportamiento, pero ya uno ahí va con los ojos cerrados un poquito. Y parte de lo que se ha venido dando en el departamento, en mi lectura personal, es que la data sí está muy próxima al tiempo real. Y eso hace que las decisiones que uno tome desde lo empresarial sí correspondan más a una realidad que está pasando en ese momento y no que pasó hace 3 o 4 años, que seguramente cuando uno vea que el comportamiento empiece a cambiar, pues uno ya se da cuenta que está en otra parte de la gráfica y que tiene que tomar otras decisiones. Pero si eso no existe o no está ahí tan latente, uno Claro, toma es decisiones. que tiene que ser en tiempo real. Yo creo que todos fuimos estudiantes y si algo yo creo que nos aterraba era cuando llegaba un profesor con una presentación y estábamos por allá en el año 2008 con datos del 2005. Dios mío bendito, era una época y un contexto Sí, uno eso distinto. no le cree. Hoy estamos tomando casi que, bueno, en el mundo se toman decisiones es con datos en tiempo ¿qué? En tiempo real. Cada vez vemos cómo se disminuye, sobre todo desde el punto de vista de la utilización de la información en el sector privado, es casi que información en tiempo real y un centro de procesamiento de datos más los algoritmos y las metodologías que inmediatamente están ¿qué? Están procesando y están mandando actualizaciones continuas alrededor de ¿qué? De la situación. Lo voy a poner incluso con algo muy sencillo como para que la audiencia entienda. Es como cuando uno va yo creo que todo el mundo en el celular, sea en un carro, sea en una moto, tiene un sistema de georreferenciación como es Waze. Uno en muchas ocasiones, o sea, la información o el dato en línea trabaja de tal forma que uno va por una ruta en Waze
y Waze a veces le saca a usted recalculando, porque los datos en tiempo real, con un nivel de latencia, o sea, un nivel de retraso cada vez más corto, están informando que la ruta inicialmente por donde iba, esa ruta acabó de pasar o un accidente, ¿cierto?, de tránsito, o acabó de pasar un embotellamiento que se informa es de forma colaborativa por la parte del ciudadano. Mira que es muy interesante cuando vos vas, por ejemplo, utilizando estos sistemas de georreferenciación y te salen otros usuarios, otras personas, y ellos mismos son los que están informando dónde hay un embotellamiento, dónde hay un accidente, y el sistema es tan inteligente que incluso recalcula y te manda en tiempo real. Si llevamos eso a un negocio, a una empresa, a un producto, este producto no se está vendiendo, este servicio se está prestando mal, ¿cierto? O en términos de seguridad, si vamos a hablar ya desde gobierno público, no se meta por esta calle, que por esta calle está pasando o están aumentando, digamos, el número de robos, vamos a mandar policía, ya mandamos policía, ya mandamos fuerza pública, ya puede transitar fácilmente, o no se meta por esta parte que el sistema de alumbrado público está fallando. Inmediatamente vamos a mandar a alguien que resuelva Robert, el pero sentido. nosotros sí tenemos en ese momento unos departamentos estadísticos desde la institucionalidad captando esa información, o esos son realmente eh, oportunidades que vemos en el crecimiento de las Son ciudades. oportunidades. Los datos están, pero no tenemos ni los profesionales ni las plataformas que realmente permitan estar aprovechando esta situación. Voy a hacer acá como una especie de publicidad con un programa muy bonito que se estaba llevando a cabo desde, digamos, una de las instancias, yo creo, más incomprendidas, pero más importantes para el departamento de Antioquia, y es el Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Ellos tienen un proyecto muy bonito que es con la gobernación de Antioquia y con una de sus filiales que es Valor Más, que es Antioquia LED. Ellos empezaron con un proceso de cambio de las luminarias tradicionales de sodio por las luminarias LED en los sistemas de alumbrado público, y en esta administración han llegado a 40 municipios, y creo que incluso el gobernador actual comprometió, digamos, el proyecto para llevarlo en un futuro a 100 corregimientos. No es solamente el cambio de luminaria, sino que a través del cambio de luminaria, cada luminaria se le están poniendo sensores a través de los cuales pueda llegar conectividad Wi-Fi a cualquier hogar, que puede incluso transmitir datos de banda ancha, poner sensórica, cámaras, ¿cierto? Entonces mira que existen las iniciativas que apenas se están consolidando y se está capturando, digamos, la información, pero todavía falta la segunda parte. ¿Quién la procese? Y más aún, de quién la procese, quién desarrolla aplicaciones como oportunidad de negocio o de emprendimiento para resolver problemas de qué, de orden público, para resolver problemas de los ciudadanos. Uno de los primeros municipios en donde se hizo este, digamos, proyecto fue Guatapé. Guatapé todos sabemos que es un municipio totalmente turístico. La gente entonces se va de paseo a Guatapé. Imagínese la oportunidad de negocio para quien tenga la posibilidad de capturar esos datos que son libres y poder, digamos, conectar a todo el sistema turístico que hay alrededor, todos los prestadores de servicios turísticos en Guatapé, para que desde cualquier, digamos, de estos postes o de estas nuevas luminarias, poner o instalar pantallas, venderle a la administración municipal pantallas en donde realmente usted simplemente pueda obtener información de cuáles son los establecimientos en donde hay disponibilidad, habitaciones, a qué precio, y usted poder incluso reservarla. Ese proyecto está montado. Lo que pasa es que faltan los emprendedores y falta el conocimiento de mucha gente realmente para poder adaptarlo. Pero oportunidades de negocios hay infinitas alrededor de todo lo que se está dando en materia de inteligencia territorial. Entonces, si nosotros tratamos de desescalar un poquito más esta información, es básicamente un Smart City, es tener la capacidad de capturar los, la mayor cantidad de datos del comportamiento de la sociedad, ponerlo al servicio de esos mismos habitantes para mejorar la toma de decisiones en movilidad, en calidad de vida, en decisiones diarias que te permitirán ser un poquito más eficientes, acortar tiempos, acortar, seguramente tomar las mejores decisiones en habitación, en fin. O sea, al final es cómo como sociedad somos capaces de capturar la mayor cantidad de datos, procesarla y desmenuzarla en el menor tiempo posible. Podríamos definir que eso es una Smart City.
Pero bajémoslo incluso, hagámoslo más fácil. Todo eso que mencionas es una Smart City, pero ¿cómo lo hacemos más fácil de entender? Una Smart City, una ciudad inteligente, es la que hace realmente inteligente al ciudadano. ¿Y usted cómo se hace inteligente? Con información, con datos, con eficiencia y con muy buenas decisiones. Y uno para tomar decisiones necesita, digamos, tener información, pero información bien orientada. Entonces, hacia eso realmente es lo que lleva a la transformación del concepto actual de una ciudad inteligente. Que la ciudad inteligente, ¿a usted qué le sirve tener sensores, medición, Internet de las cosas, blockchain? Si no se está utilizando para resolver problemas. Pero si toda esa tecnología está brindando datos e información que están siendo utilizados para mejorar la calidad de vida del ciudadano, usted está haciendo al ciudadano más inteligente. Si el ciudadano va a tomar la ruta donde hay menos congestión, está actuando de forma inteligente. Si el ciudadano realmente va a aprovechar, digamos, cuáles son los picos o va a poder utilizar la energía de una forma mucho más eficiente, el ciudadano está actuando de forma inteligente. Y así sucesivamente. O sea, una ciudad inteligente es la que hace realmente más inteligente al ciudadano. Y entre más inteligente sea el ciudadano, mayor calidad de vida para él y para todos los que lo rodean. Robert, ¿y crees que en qué punto de porcentaje estamos en Medellín y en Antioquia en esa revolución de los datos y de realmente dar al ciudadano más inteligencia desde la información? Es difícil señalar un porcentaje, pero yo creo que si señalamos nosotros ya tenemos la primera parte de la tarea. O sea, ya tenemos todos los instrumentos de medición y tenemos los instrumentos de captura. Lo que falta es la parte más compleja, que es en lo que hemos venido insistiendo a lo largo de esta conversación, y es sensibilizar realmente a la sociedad, a la gente, de cómo, primero, la importancia que hay detrás de esa información y segundo, cómo se puede utilizar eficientemente esa información. Y ahí necesitamos sí la unión de qué, de universidad, de empresa, de Estado, de todo el mundo, para hacer realmente una revolución inteligente en la ciudad de Medellín y en toda el área metropolitana, porque los datos están ahí, los datos están capturados. Yo creo que la partecita que falta y es que la administración pública los ponga a disposición. Eso es muy sencillo, existe la política de datos abiertos, pero falta es que el ciudadano sepa realmente qué hacer con eso. Es como si yo cojo al hijo mío y le regalo un carro, último modelo, pero el hijo mío no sabe manejar. El carro está ahí, ¿cierto? Pero no le va a servir para nada. ¿Cuándo le va a ser útil el carro o el vehículo? Cuando él aprenda a manejar y aprenda a manejar bien. Yo creo que esa es la analogía perfecta de lo que está pasando en la ciudad de Medellín. Tenemos el vehículo, pero no lo sabemos manejar. Y saberlo manejar es simplemente páguele el curso al hijo, sí o no, prepárelo y fórmelo, dele la posibilidad de que practique para que le pueda sacar provecho al carro. Robert, y en ese análisis, medio lo mencionamos ahorita, es qué datos estamos captando. O sea, ¿cuál es la data que ya existe que hoy no tenemos cómo procesar? Lo tenemos y lo podemos dividir. Datos de gobierno, todo lo que hay alrededor del funcionamiento del gobierno. Desde el punto de vista de qué, de pagos de impuestos, de captura de rentas, digamos, de vacíos en términos legales, de equipamientos colectivos, hay información en términos ambiental. Todo lo que hay en materia de uso de energía, eficiencia energética, recursos, precios, valores, en materia económica en términos de qué, capacidad de ventas, ingresos, egresos, número de empleos, salarios, ¿cierto? Toda esa estadística en términos sanitarios. Toda la información alrededor de qué, de cuáles son, digamos, pacientes, camas de hospital, enfermedades, tratamientos, o sea, prácticamente en todas las dimensiones ambientales, económicas, de gobernanza y de salud y de servicios básicos hay información. Lo que pasa es que realmente esa información, las diferentes categorías y la forma de explotarlo es lo que todavía no tiene claro realmente la comunidad. Y ahí es donde muy poquitos están realmente o estamos aprovechando esa información y muy poquitos, digamos, están todavía aprovechando la oportunidad de negocio y emprendimiento que hay alrededor de toda esta serie, digamos, de toda esta sábana, digamos, de negocios que se pueden desprender de esta información. Robert, qué bonito, gracias por venir.
No, Juan, antes gracias a vos por invitarme en este cuento, que es una pasión desde que hace ya varios años montamos la primera maestría en gestión y transformación de ciudades inteligentes en una universidad fuimos la primera maestría en Colombia y en América Latina en este contexto, ¿cierto? Lastimosamente por decisiones, digamos, a nivel institucional, la maestría, después de tener un éxito, cambió, migró, digamos, a otro tipo de programa, pero es una goma muy grande, sobre todo con la oportunidad que tenemos de transformar el territorio y de marcar a futuro una agenda muy importante para el desarrollo no solamente de la ciudad, sino del departamento y, por qué no, en algunos años de este país. Yo creo que hay mucho por hacer, desde no solamente de lo gubernamental, sino desde el tema de emprendimiento. Siento que sí hay unas grandes oportunidades en cuanto al procesamiento de datos, porque es que no es solamente el procesamiento, sino que cuando usted procesa el dato se da cuenta de algo que no tenía racionalizado, de un comportamiento de una sociedad que puede generar un producto o un servicio, porque al final es cómo llevo esa satisfacción de esa necesidad, porque al final el procesamiento de un dato lo que nos da es una necesidad. Al final, mira, para allá va la sociedad y allá no hay nadie que esté dando satisfacción a esa necesidad, y ahí es donde se prenden todas las oportunidades de negocio. Totalmente claro, como lo señalas, Juan, es que los productos y servicios exitosos lo son simplemente es porque están resolviendo un problema o satisfaciendo una necesidad que estaba sin satisfacer. Y eso es realmente lo que tenemos nosotros en la mano. Tenemos un potencial infinito y referentes hay, o sea, referentes hay a través en línea, se pueden buscar lo que se está haciendo en otras ciudades y aprovechar sobre todo un básico conocimiento que haya en materia estadística, en materia de programación y empezar a resolver problemas. Y empezar, obviamente, a visualizar esas oportunidades de negocio. Porque es que se me ocurre básicamente ese procesamiento, es hacer un procesamiento básico de mercados y cobrar una suscripción. Imaginen la Universidad de los Datos. Acá todas las instituciones bien persiguiendo, bien canibalizando programas académicos. Quien saque la Universidad de los Datos, coja los datos que hay libres en las bases de datos de gobierno abierto y empiece a procesar de acuerdo a contextos, sobre todo algo tan sencillo, ecoeficiencia energética, y ofrezca la posibilidad o alíese con quien tenga la posibilidad de venderle paneles solares. Imagínense, o sea, hay infinidad de oportunidades de negocio a través de la utilización de esta información. Yo creo que quedamos pendientes de hacernos el segundo, porque eso seguramente hay que empezarlo a desescalar y a llevarlo, Robert, a un nivel donde, como al punto de partida, ¿cierto? Porque al final venimos bueno, ya detectamos, hoy hicimos como un diagnóstico, de decir, vea, esto está pasando, estas son de alguna manera los comportamientos de la institucionalidad, pero ya aquí hay una oportunidad de procesamiento de datos. Pero a medida que se vayan procesando esos datos, también hay unos resultados que hay que empezar a entender como ciudad y como emprendedores, que seguramente ahí podemos ir detectando oportunidades de negocio para ciertas industrias. ¿Y cuáles son las metodologías más, digamos, básicas o las importantes para empezar realmente a utilizar esto? Los software gratuitos o libres que hay para el procesamiento de la información. ¿Cuáles son entonces los lenguajes que se necesitan aprender? ¿Para qué? Para utilizarlo. O sea, cualquier estudiante de economía o de estadística sabe que un R es gratuito. Aprenda a programarlo y usted tiene para hacer maravillas, absolutamente, no solamente en interpretar el porqué y el pasado de las cosas, sino para pronosticar una serie de comportamientos que les van a brindar éxito en las actividades económicas que desarrollen. Seguramente, Robert, muchas gracias. No, Juan, gracias a vos y qué buena iniciativa la que tienes acá con Aguas Abiertas. Por aquí con las puertas abiertas, mi hermano. No, hombre, antes muchas gracias, Juan.